Ya está, profe. Bien. Perfecto, sí, ahí justo me aviso. Bien, vamos a comenzar, entonces les voy a pedir, si pueden, para los que por ahí les queda bien, para desactivar las cámaras, así no hay un choque entre las voces, no se entrecorta, ¿sí? Siempre para mejorar el audio, por supuesto. Bien, vamos a comenzar, como les decía, ahora con lo que es digestión, ¿sí? Y filtración y eliminación de los desechos. Vamos a iniciar primero con el aparato digestivo. Dentro del aparato digestivo, su función principal es justamente transportar no solamente las partículas, ¿sí? Que los ingerimos nosotros en el alimento, sino que también todo lo que sería agua, ¿sí? Es decir, absorberlo y a partir de allí junto con el circulatorio, ese gran vehículo, ese gran transporte, llevar a cada una de las células todos estos nutrientes que realmente necesitan nuestras células. No es que se van a absorber si yo como justamente determinados alimentos, no se absorbe todo de ellos, ¿sí? Sino que realmente lo que nuestro organismo es capaz de cada vez más sintetizarlo para poder absorberlo y por supuesto de que ese sea un alimento o una partícula digerible en nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, ahí me veo que me están pidiendo por ahí. Muy bien. Entonces, el aparato digestivo se lleva a cabo o justamente intervienen en él, además de los órganos que lo constituyen, también glándulas. ¿Por qué son importantes estas glándulas? Porque justamente van a liberar jugos intestinales, ¿sí? O justamente diferentes sustancias que permiten todo lo que es la síntesis de estas partículas provenientes de ese alimento que ingerí y a partir de allí hacerlo cada vez más pequeñas para permitir su total reabsorción y de todo aquello que necesita justamente nuestro organismo, ya tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Todo aquello que no se absorbe a lo largo de unas horas se empaqueta, ¿sí? Y va a ser constituido de todo lo que sería la materia fecal, perdón. Va directamente todos aquellos productos de desecho de los cuales no fueron digeridos, ¿sí? O que nuestro cuerpo requiere eliminar. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver, los diferentes procesos, ¿sí? Que se dan en cada uno del aparato digestivo, en cada una de sus porciones, ¿sí? Tanto la ingestión, a ver si tengo acá la imagen, a ver, tanto lo que sería la ingestión, la digestión, la absorción y la egestión, ¿sí? Eso es lo que nos interesa hoy para revisar. Justamente acá está un poco lo que estábamos charlando recién, el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, la secreción de todo lo que serían estos jugos intestinales, estos jugos digestivos, la absorción de esos productos, de todos aquellos productos que digería el alimento, por supuesto, y nuevamente, por supuesto, ya todo aquello que nos absorbe, la egestión y siempre controlando todo mediante nuestro sistema nervioso. Acuérdense que es siempre nuestro gran sistema de control. Bien, hablando un poquito entonces, antes de pasar a cada uno de los procesos, vamos a comentar lo que sería la estructura anatómica de nuestro aparato digestivo. Seguramente algo ya se deben acordar de lo que recuerdan en la secundaria que se suele dar justamente estos temas de forma simplificada. Bien, justamente el aparato digestivo inicia en la boca, ¿sí? En la cavidad bucal, a partir de allí sigue hacia todo lo que sería el tubo digestivo, ¿sí? Vamos a tener a la faringe, al esófago, a partir de allí vamos a tener al estómago, estamos yendo por sus estructuras y órganos, ¿sí? Después pasamos a las glándulas. Vamos a tener a lo que sería el estómago, a partir de allí vamos a tener el intestino delgado, en el cual en cada porción va justamente a tener diferentes nombres, ¿sí? Vamos a ver entre el duodeno, vamos a ver también lo que es el yeyuno y vamos a ver el ilion, ¿sí? Eso a su vez se conecta con el intestino grueso y el intestino grueso, al igual que el intestino delgado, van a tener a lo largo de todo su recorrido diferentes nombres o diferentes partes de acuerdo a su forma en cuanto. Así es, por ejemplo, el colon ascendente, ¿sí? Porque justamente asciende esa parte del intestino, tenemos el colon transverso, ¿sí? Y el colon descendente, luego el colon sigmoide al finalizar, y por último el recto y el ano ya para como cierre de lo que sería la excreción de la materia fecal finalmente formada y empaquetada. Bien,
En todo ello, justamente, en esta digestión, la cual es la finalidad, y la absorción, por supuesto, de este aparato digestivo, también intervienen diferentes glándulas que justamente van a cumplir esta función de liberar, como decíamos recién, los jugos digestivos. Ellos son el hígado y el páncreas. Ellos justamente son los responsables de sintetizar cada vez más esas partículas pequeñas. Me refiero a sintetizar porque lo que va a hacer es como partirle, macerarlo, ¿sí? Cada vez más pequeño ese alimento y permitir así que se justamente se absorban los hidratos de carbono, las proteínas, aquellas también los lípidos, en fin, cada una de lo que sería, por supuesto, de acuerdo a el alimento que ingerí. Entonces, cada una de estas moléculas que constituyen a ese alimento. Bien, vamos a irnos entonces parte por parte de este proceso que ocurre en el aparato digestivo, ¿sí? Como decíamos, teníamos el primer proceso, la primera etapa, que sería la ingestión, posteriormente de ese alimento que ingerí, va a continuar en el proceso de digestión, de absorción y finalmente de egestión, ¿sí? Vamos por uno y paso por paso. Bien, la ingestión, por supuesto, tal como su nombre lo indica, hace referencia a la introducción de los alimentos en la boca, ¿sí? Es decir, yo me estoy llevando un alimento en la boca. Esa cantidad de alimento está determinada siempre por el deseo, siempre el deseo intrínseco de nosotros, porque justamente aquí interviene mucho nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el deseo a veces, si yo veo, por eso hay tantas inversiones hoy en lo que es el marketing en cuanto a todo lo que es comida, o sea, la parte gastronómica o también en cuanto a otros rubros, porque siempre por los ojos realmente despierta el deseo. Yo estoy viendo, vamos a suponer, una imagen de o un video de unas papas fritas re ricas de una hamburguesa con el queso bien derretido, con todo lo que tiene, unas papas fritas al lado, y bueno, ya al verlo me genera como ese deseo intrínseco y que hace que me venga el hambre o las ganas de comer esa hamburguesa, ¿sí? Bueno, entonces por ahí la cantidad también tiene que ver justamente con nuestro mismo deseo intrínseco de consumir ese alimento que se nos está presentando o que está apareciendo. Bien, vamos a suponer como acá en este caso que tenemos en la imagen, nos estamos comiendo una pizza, ¿sí? Para justamente como ejemplo. Bien, entonces, al ingerir ese alimento, ¿sí? Vamos a tener dos etapas o dos procesos en cada uno de los órganos que ya vamos a ir viendo. Por un lado, la digestión mecánica y por el otro lado, la digestión química. ¿En qué se basa o cuál es la diferencia entre uno y otro? La digestión química está dada justamente por todo lo que tiene que ver en cuanto a los movimientos de contracción de tanto los músculos de las paredes, ¿sí? En el sentido de justamente macerar ese alimento, en este caso cuanto a la digestión química, si nos centralizamos en la boca específicamente, la masticación es el que va a cumplir esta función de digestión mecánica, ya que justamente todas estas piezas dentarias va a producir una fuerte acción de corte, ¿sí? Y ejercer así una acción trituradora de ese alimento que consumí. Asimismo, los músculos masticadores intervienen también mediante las diferentes contracciones y todos ellos justamente en la importancia de macerar ese alimento que estoy ingiriendo y justamente permitir de que comience a hidratarse o a disolverse para lo que sería la digestión química. ¿En qué consiste la digestión química? Justamente en todas aquellas, en cuanto a aquellas segregaciones, ¿sí? Ya sea que vienen a través que justamente vienen a través de diferentes glándulas, las cuales contienen enzimas y cada una de estas secreciones contienen enzimas y permiten justamente que el alimento, en el caso del alimento que ingerí, vuelvo a lo mismo, cada vez más se disuelva de una manera que justamente empiece a ser cada vez más pequeño y luego así siga las siguientes o al siguiente proceso
de cada una de estas etapas del aparato digestivo, ¿sí? De este proceso de digestión y absorción. En este caso, en la boca, quien cumple la digestión química justamente es la saliva. La saliva contiene aproximadamente un 99% de agua y en poquito un 0,5% de soluto. Entonces, lo que hace la saliva es administrar ese medio propicio para disolver, como les decía, estos alimentos. Como tiene diferentes enzimas que actúan justamente disolviéndolos cada vez más, lubricándole y que justamente permita disolver ese alimento y también, por otro lado, ayudan a eliminar aquellos desechos, ¿sí? Aquellos desechos o aquellos microorganismos que también fueron ingeridos en ese alimento, ¿sí? A veces no todo lo puede hacer en esa digestión química, sino que después vamos a ver también en las próximas digestiones químicas, cómo estos jugos gástricos o estas secreciones, mejor dicho, permiten justamente cada vez más disolver ese alimento y tratar de evitar o matar o justamente eliminar esos microorganismos que fueron ingeridos. Asimismo, toda esta lubricación e hidratación permite que justamente al alimento que sea más fácil su movilización en cada uno de los trayectos, ¿sí? Una vez que el alimento fue ingresado a la boca, ¿sí? Pasó por la digestión mecánica y la digestión química, esto ocurre a la vez, ¿sí? Acuérdense que justamente los dientes y la saliva están en constante movimiento. El alimento que ingerí se va a llamar bolo alimenticio, ¿sí? Va a llamarse justamente ya en la boca, mediante todo este proceso de digestión química y mecánica, este bolo alimenticio va a ser transferido o va a ser dirigido hacia el siguiente proceso o hacia la siguiente etapa. Para ello, primero pasa por la deglución. La deglución justamente consiste en lo que sería el trayecto o justamente la movilización desde la cavidad bucal hacia el estómago. Para pasar al estómago en ese trayecto de tragar o de deglutir, justamente la secreción de la saliva y el moco justamente que produce todo lo que serían estas paredes, es lo que propicia que pase esa deglución mediante la fase voluntaria que va desde el bolo, va justamente desde la cavidad bucal hacia la orofaringe. La fase faríngea, ¿sí?, va desde lo que es la faringe al esófago y luego desde el esófago vamos a la siguiente fase esofágica en el cual va justamente desde el esófago hacia el estómago. A ver si acá justamente tengo cada una de estas porciones que les estaba explicando. Bien, entonces fíjense acá, ya estamos en el proceso entonces de deglutir, ¿sí? Es decir, el proceso de deglución en el cual, como les comentaba, la movilización desde la cavidad bucal hacia el estómago, ¿sí? Cada una de sus fases que va a ir pasando este bolo alimenticio, ¿sí? Acuérdense que ya no es un alimento, sino que ya es un bolo alimenticio hacia el siguiente trayecto o hacia los siguientes pasos de este aparato digestivo. Acá interviene justamente la epiglottis, en el cual justamente su función principal es evitar que este bolo alimenticio, que las partículas ingeridas de este alimento se dirijan hacia nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Entonces lo que hace es actuar como trabita, como una lámina de trabita y permitiendo así que siga su paso tranquilamente hacia el aparato digestivo y no hacia el aparato respiratorio, ¿sí? Bien, ahora sí, una vez que siguió el trayecto, ya pasó justamente la digestión mecánica y química en la boca, pasó el proceso de deglución, ¿sí? Es decir, ya transcurrió, fue de la boca hacia la faringe y desde luego la faringe al esófago y del esófago hacia el estómago, llegó finalmente al estómago. ¿Cómo llega justamente este bolo alimenticio? Con la ayuda de estos movimientos peristálticos que lo vamos a ver justamente en todos los siguientes procesos o las siguientes etapas de este proceso de digestión. Estos movimientos peristálticos se basan justamente en las contracciones, ¿sí? En las diferentes
contracciones y relajaciones de las paredes de este aparato digestivo, tanto las paredes del estómago, de los intestinos, y que permiten justamente la movilización de este bolo alimenticio o después de los diferentes, ya sea en el estómago y en los intestinos, después va a pasar a llamarse quimo y kilo este bolo alimenticio, y la función principal de estos movimientos peristálticos y de segmentación es justamente la mezcla con los siguientes jugos gástricos o esas secreciones gástricas y por supuesto la movilización en el tubo digestivo, ¿sí? Son diferentes contracciones y relajaciones. Bien, acá llegó entonces mi bolo alimenticio al estómago, ¿sí? Algunos minutos después, ¿sí? Que una vez que ingresan al estómago, ¿sí? Este bolo alimenticio siguen siempre con todo lo que serían los movimientos peristálticos, justamente llamados ondas de mezcla, porque fíjense acá cómo va ingresando el bolo alimenticio, ¿sí? Cada vez más hace que se vayan movilizando dentro del estómago. Allí justamente esas ondas que se producen intentan macerar más este bolo alimenticio. ¿Qué se refiere a eso? Justamente hacerlo cada vez más pequeño, ¿sí? Cada vez triturarlos un poquito más. Y allí también intervienen las secreciones gástricas, ¿sí? Justamente provistas de las diferentes glándulas. Aquí en el estómago, este bolo alimenticio ya pasa a llamarse justamente quimo, ¿sí? Con M y con Q. El quimo, entonces, justamente aquí también en el estómago va a ocurrir tanto la digestión química como la digestión mecánica. La digestión mecánica va a estar dado por todos estos movimientos que estuvimos hablando, ¿sí? En cuanto a todos estos movimientos peristálticos, movimientos de onda, ¿sí? Permitiendo justamente que el quimo se vaya mezclando con el jugo gástrico ácido. Este líquido gástrico, tal como su nombre lo indica, tiene justamente la función también de destruir muchos microorganismos de los alimentos, desnaturalizarlos también, las proteínas de ese alimento, de ese bolo, de ese quimo que fue llegando, y estimular así la secreción de las hormonas que promueven justamente el flujo de la bilis y del jugo pancreático, ya, ¿sí? Hace que justamente se produzca ese movimiento de esos jugos porque también van a llegar para atacar, por así decirlo, justamente a este quimo que fue ingresando, que luego va a llamarse kilo en el siguiente proceso, y con la finalidad siempre de cada vez más hacerlo más y más pequeño, ¿sí? De triturarlo cada vez más. Bien, entonces, justamente todo ello, acá tenemos estos movimientos, acá vemos, fíjense cómo cada vez interviene un poquito más para estos movimientos de ondas cuando va llegando este bolo alimenticio, pasa a denominarse quimo, ¿sí? Fíjense cómo llegó acá, llegó justamente como si fuese un bolo, tal como indica su nombre, y ya como se va acá, ¿sí? Cada vez más disuelto, justamente propiciando lo que sería esta acción de los jugos gástricos, ¿sí? Y también de estos movimientos de onda, permitiendo así cada vez más que se disuelva o que se trituren, ¿sí? Junto con las células de la mucosa del estómago, para que cada vez más ese quimo se haga cada vez más pequeño y así pase a su siguiente trayecto, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esta parte, esta diferencia entre la digestión química y mecánica? La digestión mecánica siempre va a estar dado por diferentes movimientos, ¿sí? De contracción, de relajación, de justamente los músculos, las paredes musculares del tubo digestivo, ¿sí? Las diferentes ondas, movimientos de segmentación que permiten justamente la mezcla de ese bolo alimenticio, de ese quimo ya con lo que serían los jugos o las secreciones gástricas, ¿sí? Y, por supuesto, eso sería ya la digestión química. Siempre cuando interviene todo lo que sería alguna secreción ácida, ¿sí? Es decir, alguna secreción gástrica o secreciones en cuanto en la boca que estuvimos hablando de la saliva, todo ello constituiría todo lo que sería esta digestión química. Bien, y justamente su finalidad, como decíamos recién, además de cada vez ir sintetizando o triturando ese alimento o ese bolo alimenticio que fue llegando y cada vez más, es justamente evitar o destruir muchos organismos o microorganismos que justamente ingresan en los alimentos y así ir desnaturalizando cada una de las proteínas, los hidratos de carbono, ¿sí?
con las diferentes enzimas que van a constituir, que justamente van a desdoblar esas moléculas ingeridas en justamente moléculas más pequeñas, ¿sí? Pasan de macromoléculas a micromoléculas y así sucesivamente. Bien, vamos a pasar a lo que sería la siguiente porción de este tubo digestivo, ¿sí? Acuérdense que ya transcurrimos toda esta parte, pasamos del estómago, el quimo va a dirigirse hacia lo que sería el intestino delgado. Como vimos hace un rato, el intestino delgado va a tener 3 porciones bien delimitadas. Vamos a tener primero al duodeno, al yeyuno y finalmente al ilion, que se va a conectar luego con el intestino grueso, que ya vamos a ver cada uno de, o al colon con cada uno de sus segmentos también. Bien, acá en el intestino delgado también van a existir dos tipos de movimientos, es decir, que acá en el intestino delgado también va a ocurrir lo que es la digestión mecánica, la digestión química y ya comienza también el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la parte de la digestión mecánica. Acá también vamos a tener los movimientos, diferentes movimientos peristálticos, ¿sí? Esta digestión mecánica, los movimientos de las paredes intestinales, justamente los movimientos de segmentación, que son diferentes contracciones, como vimos en la diapositiva anterior, que tienen la función de mezclar y de ir justamente cada vez más disminuyendo el volumen del quimo, ¿sí? Cada vez más haciéndolo más pequeño e ir mezclándolo también con los jugos intestinales que están por aparecer acá. Y poniendo en contacto siempre a ya pasaría a llamarse quilo, con las paredes del intestino para que así se produzca lo que sería la posterior absorción, ¿sí? Antes de ello, por supuesto, tenemos también la digestión química. ¿Qué ocurre justamente con esta digestión química? Es que acá es donde se basa principalmente este quimo cuando ingresa al intestino delgado, va a contener hidratos de carbono, proteínas y lípidos parcialmente digeridos, que ya viene, por supuesto, del estómago que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, acá la digestión completa justamente de estas macromoléculas se va a dar junto con la acción de estas segregaciones o de estos jugos que intervienen para justamente ir transformando estas macromoléculas en moléculas más pequeñas. Esto corresponde a el jugo biliar, al jugo pancreático y también a lo que sería al jugo intestinal, que son los que van a tener diferentes enzimas y que a su vez estas enzimas van a permitir también que se reabsorban todas aquellas micromoléculas que requiere nuestro organismo, ¿sí? Vamos a ver cada una de esas partes. Bien, acá entonces tenemos justamente la anatomía en cuanto a lo que sería los diferentes canales por el cual van a venir justamente estos jugos que nos interesan, que van a ser parte de esta digestión química, ¿sí? Justamente en la ampolla hepatopancreática que tenemos acá, justamente tenemos un poquito más grande, vamos a visualizar cómo viene, de dónde viene justamente la bilis, ahí está, ahí cierro, justamente de dónde viene la bilis, ¿sí? Este jugo biliar que tiene justamente la función de emulsionar las grasas, convirtiéndolas en pequeñas unidades cada vez más pequeñas que se van a llamar micelas. También tenemos justamente lo que sería el jugo pancreático, ¿sí? Justamente el jugo pancreático va a tener 5 funciones principales de lo que sería neutralizar y alcalinizar ya lo que sería ese llamado quilo, ¿sí? Acuérdense que en el intestino delgado que ya pasa a llamarse quilo, el quimo que venía del estómago, ¿sí? También este jugo pancreático va a tener diferentes enzimas para las digestiones de grasas, de proteínas, de carbohidratos complejos, de ácidos nucleicos, y justamente sí o sí es necesario este jugo pancreático para convertir lo que estábamos hablando recién, las grandes moléculas que vienen justamente de todo lo que ingerí en moléculas más pequeñas para su absorción. Y por supuesto el jugo intestinal, ¿sí? Estamos hablando ya en la porción acá del jugo, de todo lo que sería el intestino delgado, que interviene justamente en conjunto con el resto de los jugos para colaborar en la reabsorción o en la absorción, mejor dicho, de todos estos micropartículas y así que estas células del intestino delgado permitan mediante justamente el borde del cepillo, ya vamos a ver esta estructura, que absorba así cada uno de estas pequeñas moléculas, ¿sí? Bien, acá tenemos un poquito lo que sería la
constitución de estos jugos que estuvimos hablando, de lo que sería el jugo intestinal, el jugo pancreático, la bilis, la composición del jugo de la bilis. Cada uno de ellos van a tener sus enzimas necesarias justamente que se encargan de lo que estuvimos hablando, la digestión a manera general de los hidratos de carbono, los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos y así sucesivamente, para que la función principal es siempre traducir esas macromoléculas o sintetizar, mejor dicho, esas macromoléculas en moléculas más pequeñas, ¿sí? Justamente para su fácil absorción en lo que sería en el ribete del cepillo. Bien, vamos, acá está lo que quería llegar. Acá estamos entonces en lo que sería la absorción de nutrientes, ¿sí? Fíjense justamente, a ver, ahí la admito un compañero, ahí está. Bien. Acá tenemos lo que se conoce justamente estas microvellosidades, ¿sí? Justamente por eso se llama esta apariencia de cepillo, ¿sí? O el ribete del cepillo se lo suele llamar, porque justamente estas microvellosidades es lo que permiten, como son justamente como unos cilios, unos pelitos que van a permitir entrar, ¿sí? O atraer así a estas pequeñas moléculas. Acuérdense que estos ya fueron sintetizadas, ¿sí? Es decir, ya fueron transformadas, que eran grandes moléculas, a moléculas más pequeñas, ¿sí? Para lo que sería su posterior absorción y que pasen aquí al capilar sanguíneo. ¿Para qué? Para ser transportado, por supuesto, a cada una de nuestras células mediante justamente nuestro aparato circulatorio. Bien, ¿cómo se da justamente esta absorción de estas diferentes moléculas, micromoléculas? Es que justamente estas, ya por su tamaño, pueden atravesar tranquilamente estas células epiteliales de la mucosa hacia los vasos, todo lo que sean los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, el paso de estos nutrientes, de cada uno de los que yo necesito, justamente se va a dar por difusión facilitada, por ósmosis y algunos por transportes activos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Acuérdense que las difusiones, ¿sí? Siempre se dan de ese transporte pasivo, no requiere energía, en lo cual siempre tenemos desde una zona donde se encuentra de mayor concentración a otra zona de menor concentración, y eso va a ser tranquilamente que vayan pasando, ¿sí? Por estas difusiones. Hay difusiones facilitadas, ¿por qué? Porque siempre intervienen algunas moléculas que les permiten, ¿sí? Que le actúan como de puente para que pasen de un lado a otro, ¿sí? Y después tenemos el transporte activo, como ser lo que sería la reabsorción de la glucosa, la galactosa, donde allí sí interviene justamente la energía y hace que pasen estas micromoléculas hacia lo que serían los vasos sanguíneos para su transporte, ¿sí? Tenemos acá otros ejemplos de difusiones simples, ¿sí? Cómo van pasando tranquilamente. Recuerden siempre esto, difusión simple, difusión facilitada, no requiere gasto de energía, ¿sí? Estamos hablando de un transporte pasivo como vimos en las primeras clases. Todo lo que estamos hablando ahora de transporte activo, ¿sí? Como en el caso de justamente algunos triglicéridos, dipéptidos, tripéptidos, y en el caso de las glucosas, galactosa, requieren de un transporte activo, es decir, requieren justamente de energía para ser transportados desde una zona a otra zona, ¿sí? Bien, todo esto entonces, a través de ello podemos observar cómo se va a producir esta absorción ya en el intestino delgado. Y a partir de allí se va a tomar todo aquello que voy necesitando, ¿sí? Bien, alrededor aproximadamente del 90% de toda la absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado, ¿sí? Después vamos a tener un 10% restante que se da en lo que sería en el intestino grueso, que ya vamos a pasar a la siguiente porción, ¿sí? Todo aquel material, como estuvimos diciendo, no digerido o no absorbido, se dirige hacia el intestino delgado, hacia el intestino grueso, perdón, allí otra vez. Si no se absorbió, ese movimiento, ese material, mejor dicho, que no fue absorbido, va a constituir lo que sería el proceso de empaquetamiento y formación de la materia fecal que ya vamos a ver, ¿sí? Bien, pasamos entonces acá a la digestión en el intestino grueso. Como habíamos comentado anteriormente, una cosita, si se corta, me aviso que se corta en 3 minutitos. Si se corta, volvemos a ingresar con el mismo código, ¿sí? Bien.
Acá vamos a tener las diferentes porciones o segmentos, mejor dicho, del intestino grueso, ¿sí? Como habíamos mencionado, y tenemos al colon ascendente, colon transverso, colon descendente y al colon sigmoide, ya la última parte de lo que sería el recto, el canal anal y finalmente para finalizar al ano, por los cuales se expulsa la materia fecal al exterior, ¿sí? Aquí también en el intestino grueso, acuérdense de todo ese 10% de ese material que nos absorbió, pasa acá al intestino grueso y va a ocurrir también digestión mecánica y digestión química aquí en el intestino grueso. Justamente aquí tenemos los diferentes movimientos de propulsión, ¿sí? En los cuales las paredes se contraen y impulsan siempre el contenido ese material que justamente nos fue absorbido con estos movimientos peristálticos, pero ya a un ritmo menor de lo que ocurría en el intestino delgado, ¿sí? Aquí también en el intestino delgado, en el intestino grueso, perdón, justamente va a intervenir la digestión química porque el intestino grueso secreta moco, pero no produce ninguna enzima, ¿sí? Este moco, esta lubricación, prepara justamente al kilo para lo que sería su eliminación, ¿sí? Por acción de las bacterias que fermentan los restos de hidratos de carbono y también, ¿sí? algunos productos de los que puedan ser reabsorbidos o justamente ya que no fueron absorbidos en el intestino delgado, como ser, por ejemplo, algunas vitaminas que necesita para el metabolismo, como la vitamina B y la vitamina K, esos son los que son absorbidos justamente en esta porción del intestino grueso, ¿sí? Siempre realizando todos esos movimientos en esta etapa final que justamente permiten todo lo que sería estos movimientos o estas segregaciones para que se absorba aquellos que no se absorbió, como les dije, las vitaminas y también como ser agua y justamente cloruro de sodio, entre algunos para mencionar, ¿sí? Pero recuerden, el 90% ya se trató de absorber en su mayor totalidad en el intestino delgado. Bien. Ahora sí, cuando el quimo permanece ya en el intestino grueso de 3 a 10 horas, ¿sí? Ya justamente, el kilo, perdón, ya permanece en el intestino grueso, ya justamente no fue absorbido, ¿sí? Ya ahí es donde comienza todo este proceso o este empaquetamiento de la materia fecal, ¿sí? La materia fecal, justamente su composición consiste en agua, en sales inorgánicas, células epiteliales descamadas, bacterias, producto de la descomposición bacteriana, aquellos materiales digeridos, ¿sí? De los cuales no fueron absorbidos y partes indigeribles de esos alimentos, obviamente. Como dijimos, justamente todo lo que el intestino grueso trata de absorber, lo trata de hacer justamente todo lo que pueda para retener ese equilibrio de agua corporal. Y justamente aquello que no puede absorber, ahí es donde forma a esta materia fecal o justamente a las heces fecales, ¿sí? ¿Qué ocurre luego? Ya tengo entonces a las heces fecales formadas. Aquí, ¿qué va a pasar? Siempre intervienen